Entonces, ya calculado los ángulos, podemos continuar con el nodo F o D. Ya depende cómo nosotros nos guste, ¿no? Entonces, vamos a vamos primero a comprobar esto de acá, ¿no? Quizás se quedan con algunas dudas, vamos a mejor a comprobarlo. Entonces, vamos a decir que vamos a empezar con el nodo A. Entonces hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre en el nodo A. Tenemos aquí, está el nodo A en el centro. Tenemos una fuerza que va hacia arriba de 955.95 kilogramos. Y va a haber una fuerza que podemos suponer hacia arriba o hacia abajo. En este caso, voy a suponerla hacia abajo. Vamos a llamarle fuerza AF. No tenemos ninguna fuerza en X que entre más que la de la barra, que igual vamos a suponer que entra, no importa, fuerza AB. Entonces cuando hagamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, pues vamos a darnos cuenta que vamos a tener menos AF más 955.95 igual a 0. Despejando a F está restando, va a pasar a sumar y va a ser igual a 955.95 kilogramos, ¿no? Y sumatorio de fuerzas en X igual a 0. La fuerza AB, pues no hay de otra más que sea igual a 0, ¿no? No va a haber fuerza. Y pueden hacer lo mismo en C y van a ver que va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Nada más como para quitarnos la espinita. Entonces, ahora sí vámonos con el nodo F. Diagrama de cuerpo libre, ¿no? Este es opcional, pero al principio se ayuda bastante como para aislar al nodo de toda la armadura. Entonces primero yo recomiendo poner las fuerzas externas. En este caso tenemos una fuerza inclinada que vimos que la vamos a descomponer en sus dos componentes, ¿no? Una vez yo voy a poner acá sus componentes para no hacer tanto rollo, ¿no? Entonces quedamos que era 550 por 6 sobre raíz de por 3 sobre raíz de 5, lo voy a seguir manejando así, va hacia abajo y esta va a ser de 550 por 3 sobre 3 por raíz de 5. Ya pusimos las fuerzas externas, ahora sí ya nos vamos a las fuerzas internas. Sería la fuerza interna que va de A a F. Entra al nodo con 655.95. ¿No? ¿La conocemos? Podemos ponerla, ¿no? Entonces la voy a poner un poquito acá abajo para que me dé espacio. 655.95. ¿No? Tenemos ahora una inclinación acá, tenemos una fuerza que va a llegar inclinada por acá. Vamos a suponerla que entra al nodo. Vamos a llamarle a esta fuerza de esta barra, vamos a llamarle fuerza BF. BF. Y vamos a tener otra fuerza acá de forma horizontal que va a, bueno, no es de forma horizontal, una fuerza que igual va a venir inclinada, que vamos a llamar, que a veces me está amontonando todo, que vamos a llamar fuerza EF. Fuerza F igual tiene un ángulo de inclinación, ¿no? Acá tiene este ángulo, acá tiene este ángulo. Entonces ya, ahora sí vamos a entrarnos en el nodo F. Aplicamos nuestras ecuaciones del equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Vamos a empezar con esta primero, ¿no? A ver qué tal nos queda acá. Entonces todas las fuerzas que estén en X, vamos a meterlas a la ecuación. Primero que nada esta, ¿no? Va a ser positiva. Entonces la ponemos así. Luego, esta está en Y, esta está en Y, no podemos meterla en esta ecuación. Estas dos están inclinadas, tenemos que descomponerlas.
Entonces esta la vamos a descomponer, su componente va a ser negativa, va a ir apuntando hacia allá, menos FEF multiplicado por el coseno de este ángulo que calculamos con anterioridad y es 16.7. Así va a quedar. Y esta igual está inclinada, vamos a descomponerla, igual va a ser negativa, menos FBF por el coseno de este angulito, que este angulito no salió de 36.87. Eso tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas. Entonces en este caso tenemos que ver si con la otra ecuación podemos encontrar alguna de estas dos incógnitas, sustituirla y conocer la otra. Vamos a ver. Entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a sumar todas las fuerzas en Y. Entonces primero que nada esta va hacia abajo, vamos a restarla. 150 por 6 sobre 3 por raíz de 5. Vamos a sumar esta que va hacia arriba, más 655.95. Y vamos a descomponer estas dos nuevamente. Entonces, en el caso de esta, su componente va a mirar hacia abajo. Entonces va a ser menos FEF por el seno de 16.7. Esta, su componente va a mirar hacia arriba. Y va a ser más, porque ve hacia arriba la componente, por lo tanto es positiva, FBF por el seno de... Espérenme, estoy quedando sin espacio. Por el seno de 36.87. Y esto va a ser igual a 0. Entonces ya teniendo estas ecuaciones, podemos darnos una idea que en este nodo vamos a tener un sistema de ecuaciones, ¿no? En ambas ecuaciones tenemos dos incógnitas exactamente las mismas, ¿no? No hay forma en la que lo podamos hacer más que resolviendo el sistema de ecuaciones. Entonces tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Entonces voy a especificar acá cómo quedó. Yo lo metí en una calculadora. No voy a hacer más largo el video resolviéndolo. Pero yo creo que no habría problema si en la clase, bueno, más bien si en el examen lo metemos en una calculadora, ¿no? Entonces voy a reescribir la primera ecuación. Queda así. Esto que está sumando lo voy a mandar a restar. Y la operación me quedó como menos 245.97. Entonces así queda nuestra ecuación 1. Vamos con esta ecuación, vamos a acomodarla de una forma en la que la podamos visualizar mejor. Menos FEF por el seno de 16.7 más FBF por el seno de 36.87. Y esto va a ser igual a... Todo esto lo resolví y lo mandé al otro lado con su signo contrario. Y me dio menos 164.02. Ecuación 2. Tenemos otro sistema de ecuaciones, lo metemos a la calculadora o algún Photomat o algo, y nos sale que FBF va a tener un valor de 107.41 kilogramos y que la fuerza EF va a tener un valor de 346.51 kilogramos. Entonces vamos a notar que F, la fuerza BF, nos va a salir negativa, lo cual nos va a indicar que nos equivocamos en el sentido. O sea, es decir, al equivocarnos en el sentido, si la supusimos que iba hacia adentro, no, va hacia afuera. Entonces, esta fuerza está mal supuesta. Vamos a tener que ponerle la flechita hacia el otro lado, es decir, hacia acá.
¿no? Eso es lo que nos indica el signo negativo. En este caso, en el otro caso, no nos dio este error. Por lo tanto, estuvo bien supuesto el signo. Entonces, en este nodo tuvimos que hacernos valer de sistemas de ecuaciones para poder obtener sus valores. Entonces, así es como quedaría, ¿no? Ya resuelta esta parte. Y ya podemos poner acá en nuestro diagrama cómo va a ir quedando, ¿no? Vemos que fuerza EF entra al nodo. Va a entrar al nodo con una magnitud que nos salió acá de 346.51. Ahora todo esto acá. 346.51 kilogramos. Y como entra al nodo, va a entrar igual al otro nodo y va a estar a compresión. La de acá la habíamos supuesto hacia adentro, pero nos dimos cuenta que en la solución nos dio negativo, por lo tanto va saliendo del nodo, va a salir del otro nodo. Entonces, ahora, si sale del nodo, va a estar a tensión. Esta nos salió con un valor de 107.41 kilogramos. Y está a tensión, ¿no? Entonces ya podemos ver que ya tenemos cada vez más cerca la solución. Acá tenemos 2 barras, 2 barras, 2 barras. Ahora sí que podemos irnos a cualquier nodo, ¿no? Yo voy a irme al nodo E para seguir con la solución. Entonces voy a hacer un poco de espacio. Entonces ahora ponemos nodo E. Nuevamente nos ayudamos de nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a extraer ese nodo. Vamos a ver que una fuerza entra, una fuerza sale, y así. Vamos a poner primero las que conocemos. Tenemos 700 kilogramos, fuerzas externas que actúan en el nodo. Viendo hacia abajo, vamos a tener una fuerza inclinada, que igual ya conocemos, de 346.51, ¿no? Que va a tener una inclinación respecto a la horizontal del ángulo que habíamos calculado antes, que es 16.7, si no me equivoco. Igual va a ser el mismo ángulo acá. Y vamos a tener dos fuerzas desconocidas, ¿no? La de esta barra y la de esta barra. Vamos a suponer que en este caso vamos a suponerlas que entran las dos. Vamos a suponerlas que entran las dos. A esta vamos a llamarle fuerza BE. Y a esta fuerza DE. Nuevamente nos vamos ya a centrar en el nodo. Ya vamos a aislarlo. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces en X vamos a tener estas dos, ¿no? Las componentes de estas dos. La componente de esta y de esta. Entonces nos va a quedar 346.51 por el coseno de 16.7. Vamos a descomponerla hacia acá para que quede en X. Va a ser positiva. Y la otra va a quedar negativa, menos F de E por el coseno. De igual manera va a ser el coseno de 16.7. Esto va a ser igual a 0. Despejamos F de E y vamos a darnos cuenta que nos va a dar igual a 346.51 kilogramos. Nos da positivo, por lo tanto, estuvo bien supuesta. Ya la conocimos, en este caso no tuvimos que hacer ningún sistema de ecuaciones porque la ecuación nada más tenía una incógnita. Vámonos en sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esta está y las componentes de estas dos. Entonces vamos a poner menos 700 más F de E, que es la que sube. La componente
va a ser positiva de la de 346.51 por el seno de 16.7. La otra componente igual va a ser positiva, f de e por el seno de 16.7. Todo esto va a ser igual a 0. En esta ecuación vamos a tener f de e, que ya lo conocemos, podemos sustituirlo de una vez para no hacer tanto rollo acá. 346.51 y tenemos nada más una incógnita, f de e. Despejando f de e nos va a salir igual a 500.85. Yo voy lento, no hago los despejes, pero ustedes vayan teniendo el video y vayan haciéndolos. No, nos dio positivo, lo supusimos de manera correcta. Entonces vamos a sustituir estas fuerzas, las dos entraban al nodo. Entonces, esta entraba al nodo con una magnitud de 500.85 kilogramos. Si entra al nodo, va a entrar exactamente al mismo nodo del otro lado y entra al nodo con presión. La otra entraba al nodo, va a entrar de igual manera al otro nodo y esta nos salió con una magnitud de 346.51 kilogramos. Entra al nodo con presión. Entonces ya nos falta una barra. Tenemos de dos, irnos nodo D o B. Me voy a ir al nodo D, porque nada más aquí vamos a tener que descomponer dos fuerzas. Acá vamos a tener que descomponer una, dos, tres fuerzas, ¿no? Vamos a ahorrarnos la fatiga y vámonos directo al nodo D. No, para no descomponer tantas fuerzas y que las ecuaciones no nos queden tan voluminosas. Entonces, esto lo voy a mover para acá. Y ahora sí, vámonos al último nodo para encontrar todas las incógnitas. Entonces vamos, nodo D. Diagrama de cuerpo libre. Tenemos fuerzas externas primero. Antes de que se nos olvide una, 450 kilogramos. Tenemos otra que sale de 250 kilogramos. Tenemos una que entra de 985.98 kilogramos. Y tenemos una inclinada que entra y otra inclinada que entra. Entra sobre acá, entra por acá. Vamos a suponer que esta entra y que esta sale. A la primera, pues ya la conocemos, ¿no? Sabemos que entra, ¿no? Más bien ya es conocida, ¿no? La voy a poner en rojito. Es conocida, tiene una magnitud de 346.51. Nuevamente vamos a tener el mismo ángulo, 16.7. Y acá vamos a hacernos valer así del otro ángulo que hemos calculado, que era este, que tenía un valor de 36.87. Para descomponer esta fuerza que no conocemos, a esta fuerza vamos a llamarle dB. Fuerza dB, ¿no? Ya tenemos todo nuestro nodo con todas las fuerzas externas, las internas. Y ahora sí vamos a hacer nuestras ecuaciones del equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces en X vamos a tener esta componente, vamos a tener esta y esta componente. Entonces vamos a tener 346.51 multiplicado por el coseno de 16.7, es positiva su componente, menos la componente de esta fuerza es negativa, menos F de B, multiplicada por el coseno del otro ángulo, que es de 36.87. Entonces nos queda de esta manera 36.87 y nos queda más 250 kilogramos. Tiene que ser igual a 0. Sumamos esta fuerza en X, la componente de esta que es negativa y la componente de esta que es positiva. De aquí pues es fácil despejar F de B. Entonces al momento de... no tuvimos que sacar más ecuaciones, lo pudimos calcular
de una forma más rápida, nos dio 727.37 kilogramos. ¿No? Nos dio positivo, por lo tanto no vamos a tener ningún problema y la supusimos de manera en la que está bien, ¿no? Entonces sale del nodo, entonces esta de acá va a salir del nodo. Si sale de este nodo, sale del otro nodo. Nos salió con una magnitud de 727.37. Como sale del nodo, esta tensión. Y ya está, ya acabamos, ¿no? Sí estuvo pesado el ejercicio, estaba tardado. Ahora no sacamos en B, pero eso háganlo ustedes para comprobar. Siempre que hagamos un ejercicio así, es fundamental comprobarlo, al igual como lo hicimos con las reacciones. Siempre es fundamental comprobarlo para estar seguros que sí estuvo bien. Entonces, saquen las ecuaciones del equilibrio en B. Ya conocen todos los valores. Nada más comprueben que les dé 0. Les dé 0 ese sumatorio de fuerzas en X y sumatorio de fuerzas en Y. Entonces, pues ya vimos que nos quedó de esta manera, ¿no? Así es como quedaría la solución, ya con todas sus fuerzas expresadas, que unas están a tensión, otras a compresión, y ya quedaría resuelta la armadura. Pues espero haber sido lo más claro posible. Quizás me fui un poco rápido, pero ustedes pueden pausarlo y cualquier duda en cuanto a alguna cosa que se vio en todo el video, pónganla con toda confianza en los videos y de verdad de todo corazón espero haberlos ayudado y pues échenle muchas ganas, hagan muchos ejercicios y van a ver como nos comentó el profe, es sencillo, nada más que hagan muchos ejercicios para que se vayan acostumbrando a todos, al método. Más que nada es sumamente metódico, valga la redundancia. Siempre va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Pero siempre es primordial comprobar los resultados. Ya vimos cómo podemos comprobarlo con las reacciones y con el método de nodos al último, ¿no? Para ver que si todo esté bien hecho. Entonces, pues sin más por el momento, espero haberlos ayudado y pues cualquier duda en los comentarios. Muchas gracias.